Vinicius Junior atraviesa, sin lugar a dudas, uno de los momentos más delicados desde que aterrizó en el Real Madrid. No es una frase lanzada al aire ni una reacción exagerada fruto de una mala semana o de un par de partidos desafortunados. Es una percepción que se ha ido construyendo con el paso del tiempo, lentamente, casi de manera imperceptible, hasta convertirse en una sensación compartida por una parte cada vez mayor del entorno madridista. Partido a partido, gesto a gesto, discusión a discusión y silencio a silencio, la figura de Vinicius ha ido perdiendo esa aura de certeza absoluta que lo rodeaba hace apenas 2 temporadas. Aunque su contrato con el club se extiende hasta 2027, la tranquilidad que debería transmitir esa fecha ya no existe. Su futuro inmediato en el Real Madrid ha dejado de percibirse como algo inamovible y empieza a convertirse en una incógnita incómoda. No se habla de ello abiertamente en los pasillos de Valdebebas, porque el Real Madrid rara vez expone públicamente sus dudas internas, pero se intuye. Se percibe en la cautela de los discursos, en la ausencia de avances claros en una renovación estratégica y en la manera en la que el club empieza a analizar escenarios que antes ni siquiera se contemplaban. Y en la grada, cada vez con menos miedo y menos romanticismo, se empieza a asumir una posibilidad que hace no tanto parecía impensable. El ciclo de Vinicius Junior en el Real Madrid podría estar acercándose a su final. No por falta de calidad, ni por una supuesta traición deportiva, ni por un conflicto puntual que haya roto la convivencia. Todo lo contrario. El problema es más profundo y, precisamente por eso, más difícil de resolver. Se trata de una relación que muestra síntomas evidentes de desgaste, de tensión acumulada y de estancamiento emocional. Como madridista, conviene decirlo con serenidad y sin dramatismos innecesarios, una salida de Vinicius no tendría por qué ser una tragedia histórica. Bien gestionada, podría incluso convertirse en una decisión coherente, lógica y alineada con la visión a largo plazo que siempre ha caracterizado al club. El fútbol vive de recuerdos, pero se rige por el presente. Y el presente de Vinicius ya no transmite la misma electricidad, la misma confianza ni la misma sensación de inevitabilidad que desprendía hace 2 años. Aquel jugador desequilibrante, indetectable para los defensas y decisivo en las grandes noches europeas, parece ahora atrapado en una espiral de frustración constante. La irregularidad se ha instalado en su juego, y lo que antes era atrevimiento ahora se percibe como ansiedad. Incluso cuando el balón rueda, su lenguaje corporal habla, protestas continuas, gestos de desesperación, desconexiones prolongadas del partido y una relación cada vez más tensa con árbitros, rivales y, en ocasiones, con la propia grada. En los despachos del club, la preocupación va mucho más allá del rendimiento inmediato. El verdadero foco está puesto en el escenario contractual y estratégico. Vinicius tiene contrato hasta 2027, sí, pero en el fútbol moderno esa fecha está más cerca de lo que parece. El riesgo de que el jugador alcance su último año de contrato sin una renovación clara es absolutamente real, y el Real Madrid no puede permitirse bajo ningún concepto perder a un activo de este calibre sin obtener un retorno económico acorde a su valor de mercado. Hacerlo no sería un error menor, sería una negligencia histórica que el club jamás ha tolerado. Aquí es donde muchos madridistas empiezan a comprender una verdad incómoda pero necesaria: vender no siempre es rendirse. A veces, vender es anticiparse. Y si hay algo que define al Real Madrid a lo largo de su historia, es su capacidad para cerrar ciclos antes de que se conviertan en problemas estructurales. El club ha demostrado, una y otra vez, que ningún nombre está por encima del proyecto, y que la planificación a largo plazo siempre prevalece sobre la emoción del momento. La relación entre Vinicius y su entorno se ha ido deteriorando progresivamente. Los pitos ya no son anecdóticos, las críticas se han normalizado y su respuesta emocional ante la adversidad genera cada vez más división. Su lenguaje corporal en el campo, sus protestas constantes y esa sensación de desconexión con la grada del Bernabéu pesan más de lo que muchos quieren admitir. El estadio es exigente, y aunque sabe reconocer el talento, no perdona cuando percibe que un jugador ya no fluye con el equipo ni representa el espíritu competitivo que se espera. Desde el club se analiza la situación con frialdad y pragmatismo. El rendimiento actual de Vinicius no justifica, a día de hoy, una renovación descomunal que lo sitúe en la cúspide salarial del vestuario. Tras alcanzar el punto más alto de su carrera, su nivel ha descendido de forma evidente. No ha sido determinante en los grandes partidos, no ha liderado cuando el equipo lo ha necesitado y no ha marcado diferencias en los momentos clave. En el Real Madrid, eso pesa más que cualquier historial, más que cualquier promesa pasada y más que cualquier expectativa futura. El problema no es que Vinicius haya dejado de ser un gran futbolista. El problema es que el Real Madrid necesita certezas, no dudas. Necesita líderes competitivos, no jugadores atrapados en batallas externas y conflictos emocionales constantes.
Si la relación no se reconduce, si el rendimiento no vuelve a alinearse con el estatus que se le presupone y si el escenario contractual sigue sin aclararse, la opción de una venta dejará de ser tabú para convertirse en una alternativa estratégica real. Porque en el Real Madrid, la historia no se detiene por nadie. Y cuando un ciclo empieza a mostrar señales claras de agotamiento, la grandeza del club reside en saber detectarlo a tiempo y actuar en consecuencia. Los movimientos recientes del entorno de Vinicius no han pasado desapercibidos para nadie que siga de cerca la actualidad del Real Madrid. No son gestos aislados ni simples rumores sin fundamento. El hecho de que se haya tanteado de manera insistente el mercado inglés, que se haya dejado caer el interés de clubes con un poder económico prácticamente ilimitado y que se hayan explorado escenarios alternativos lejos del Santiago Bernabéu responde a una lógica clara. Estas cosas no suceden por casualidad. Cuando el entorno de un futbolista empieza a moverse, a escuchar ofertas, a filtrar interés externo, es porque existe una sensación interna de incomodidad, de desgaste o de falta de sintonía con el proyecto actual. Y en el Real Madrid, un club acostumbrado a leer entre líneas, ese tipo de señales se detectan de inmediato. Aquí es donde aparece el verdadero debate madridista. No el debate impulsivo, ni el dominado por la emoción del momento o el apego sentimental. Tampoco el que se alimenta de recuerdos gloriosos o goles decisivos en finales. El debate real es frío, estructural y profundamente racional. ¿Conviene retener a un jugador que, por diferentes motivos, no termina de encajar de manera natural en el nuevo proyecto deportivo que se está construyendo? ¿Tiene sentido comprometer una parte importante del futuro económico del club con una renovación multimillonaria que no genera consenso ni en los despachos ni en una parte significativa de la afición? Cada vez son más los madridistas que empiezan a llegar a la misma conclusión. Quizá no. Quizá lo más inteligente, lo más sano y lo más coherente para todas las partes sea una salida bien planificada, potente desde el punto de vista económico y estratégica desde el deportivo. Una operación que permita reforzar otras zonas del campo, equilibrar la plantilla y abrir la puerta a un nuevo liderazgo ofensivo más alineado con la idea de fútbol que quiere imponer el club. Y conviene dejar algo claro desde el principio, no se trata de negar lo que Vinicius ha dado al Real Madrid. Sería injusto y deshonesto hacerlo. Ha sido decisivo en noches europeas históricas, protagonista absoluto de momentos que ya forman parte de la memoria colectiva del madridismo y pieza clave en la conquista de títulos de máximo nivel. Su impacto en determinadas etapas ha sido incuestionable. Eso nadie lo discute ni lo borrará. Pero el Real Madrid no vive de homenajes ni de nostalgia. Vive del mañana. Y el mañana exige algo más que talento. Exige claridad de ideas, compromiso absoluto con el colectivo y un hambre constante que no admita distracciones ni conflictos externos. Existe además un factor que durante mucho tiempo se ha comentado en voz baja, casi con cautela, pero que cada vez se expresa con mayor naturalidad. El equipo ya no gira alrededor de Vinicius. El ecosistema futbolístico del Real Madrid ha cambiado. El juego es más coral, las responsabilidades se han redistribuido y el peso ofensivo ya no recae de forma automática en una sola figura. Han aparecido nuevos protagonistas, nuevos liderazgos y nuevas jerarquías. El brasileño ha dejado de ser el eje indiscutible del proyecto. Y para un jugador de su perfil, acostumbrado a sentirse el centro del sistema, esa pérdida de centralidad puede convertirse en un conflicto interno difícil de gestionar. Forzar una convivencia deportiva cuando la química ya no fluye de manera natural suele acabar mal. La historia del fútbol, y la del propio Real Madrid, está llena de ejemplos que lo confirman. Alargar situaciones tensas, estirar vínculos desgastados o ignorar señales evidentes rara vez trae buenos resultados. Por eso, aceptar una salida pactada, en el momento adecuado y con una negociación inteligente, no debería interpretarse como una derrota ni como una traición. Al contrario, puede ser una decisión madura, valiente y estratégica. Una transición necesaria para seguir evolucionando. El debate ya no es un tabú dentro del madridismo. Se habla abiertamente en la calle, en las tertulias, en los bares cercanos al estadio, en las gradas, y aunque no se reconozca públicamente, también en los despachos. Y cada vez con más naturalidad se asume que una posible salida de Vinicius, lejos de ser una catástrofe deportiva, puede convertirse en una oportunidad. Una oportunidad para redefinir el proyecto, para redistribuir recursos y para recordar que el Real Madrid está por encima de cualquier nombre propio. Siempre lo ha estado. Porque el problema no es Vinicius como futbolista. El talento sigue ahí. La calidad no ha desaparecido. El verdadero problema es el contexto que se ha generado a su alrededor. Un contexto cargado de tensión, de expectativas no cumplidas, de desgaste emocional y de una narrativa externa que a veces parece pesar más que el propio rendimiento sobre el césped.
Hay partidos en los que su lenguaje corporal transmite más frustración que determinación, más desconexión que liderazgo. Y en el Real Madrid, ese tipo de detalles no pasan desapercibidos. Se interpretan como señales de alarma. El equipo ha necesitado referentes en momentos críticos, figuras capaces de asumir responsabilidad cuando el escenario se complica, y Vinicius no siempre ha estado ahí. Cuando esa sensación se repite, cuando la impresión de intermitencia se instala, la paciencia empieza a agotarse. El Santiago Bernabéu no es un estadio cruel, pero sí es extremadamente exigente. Premia el compromiso, la entrega y la concentración absoluta. Y cuando percibe que un jugador está más pendiente de lo que ocurre fuera del campo que de lo que sucede dentro, la conexión emocional se resiente. En ese punto, la reflexión se vuelve inevitable. No se trata de señalar culpables ni de buscar villanos. Se trata de entender que los ciclos existen, que incluso los jugadores más determinantes atraviesan momentos de desconexión con su entorno y que, a veces, la mejor decisión no es resistir, sino saber soltar a tiempo. Porque el Real Madrid, fiel a su historia, siempre ha sabido reinventarse. Y quizá esta sea una de esas veces en las que mirar hacia adelante resulta más inteligente que aferrarse a lo que ya no encaja del todo. Desde los despachos del club todo se observa con una frialdad casi quirúrgica, propia de una institución que ha aprendido, a lo largo de más de un siglo, a no dejarse arrastrar por impulsos emocionales. En el Real Madrid nada es casual, y mucho menos cuando se trata de decisiones que pueden marcar el rumbo de la próxima década. Se entiende perfectamente que Vinicius Jr. tiene mercado, y no uno cualquiera. Su nombre sigue siendo potente a nivel global, su impacto mediático es enorme y existen clubes, especialmente fuera de Europa, dispuestos a poner sobre la mesa cifras que rozan lo histórico. Y es precisamente ahí donde surge una oportunidad que el Real Madrid no puede permitirse ignorar. Porque vender bien no es traicionar una idea, ni mucho menos renunciar a una filosofía deportiva. Vender bien, en el contexto del Real Madrid, siempre ha sido una forma de proteger el futuro, de anticiparse los problemas antes de que se conviertan en crisis y de mantener al club en una posición de fuerza permanente. El madridismo más veterano sabe que las grandes decisiones no siempre se entienden en el momento en que se toman, pero casi siempre acaban justificándose con el paso del tiempo. Una salida bien ejecutada de Vinicius permitiría al club algo que hoy parece más necesario que nunca: reforzar varias posiciones clave, equilibrar una plantilla que en ciertos tramos de la temporada ha mostrado desequilibrios evidentes y construir un proyecto más coral, más sólido, menos dependiente de chispazos individuales. Durante años, el Real Madrid ha vivido de talentos extraordinarios, pero incluso esos talentos necesitan un contexto favorable para brillar. Y cuando todo el peso ofensivo recae de forma casi sistemática sobre un solo futbolista, el equipo termina resintiéndose. Cada vez son más los madridistas que empiezan a ver con claridad que el equipo necesita un nuevo liderazgo ofensivo. No necesariamente uno mejor, pero sí diferente. Un liderazgo que conecte de otra manera con la grada, que represente una etapa distinta, más estable, más reconocible y menos cargada de tensión constante. El fútbol no es solo rendimiento, es también narrativa, símbolos y emociones. Y cuando esa conexión emocional se deteriora, el desgaste es inevitable. La relación entre Vinicius y una parte importante de la afición está dañada. No está completamente rota, pero sí visiblemente erosionada. Cada gesto suyo es interpretado al milímetro, cada protesta genera debate, cada celebración se analiza desde múltiples prismas. Ya no existe la indulgencia de los primeros años, cuando todo se perdonaba por juventud y proyección. Ahora, cada partido se juega bajo una lupa constante, en un clima que no beneficia a nadie. Vivir permanentemente bajo ese nivel de escrutinio no es sano ni para el jugador ni para el equipo. El propio Vinicius, más allá de su talento indiscutible, parece atrapado en una dinámica de tensión continua, siempre al borde del conflicto, siempre reaccionando a estímulos externos. El Real Madrid, por su parte, no puede permitirse que uno de sus pilares deportivos sea también un foco permanente de ruido. El club necesita estabilidad, calma y una narrativa clara. A veces, aunque cueste admitirlo, separarse es la mejor forma de proteger a ambas partes. El Real Madrid siempre ha sido un club de ciclos. Esa es una de sus grandes fortalezas. Algunos ciclos duran una década y quedan grabados en la historia, otros son más breves, pero igual de necesarios. Y no pasa absolutamente nada. Lo importante no es aferrarse a un nombre o a una etapa concreta, sino saber reconocer cuando un ciclo empieza a mostrar signos evidentes de desgaste. En el caso de Vinicius, todo apunta a un desgaste natural, no provocado por falta de calidad ni por ausencia de compromiso, sino por un exceso de tensión acumulada a lo largo de los años.
Forzar la continuidad de una relación que ya no fluye con naturalidad puede acabar dañando a todos, al jugador, al vestuario y al propio club. Por eso, una despedida bien gestionada, en el momento adecuado y bajo las condiciones correctas, puede resultar beneficiosa para todas las partes implicadas. No se trata de rencor, ni de desprecio, ni mucho menos de negar lo que Vinicius ha dado al Real Madrid. Se trata de pragmatismo, de visión de futuro y de una idea muy clara que siempre ha definido al club por encima de cualquier circunstancia. El escudo está por encima de cualquier nombre propio. La posible salida de Vinicius no debería interpretarse como una derrota ni como un paso atrás. Al contrario, sería una decisión estratégica, fría, calculada y coherente con la historia de una entidad que nunca se ha detenido a mirar atrás con nostalgia. El Real Madrid no vive de nombres, vive de una identidad que se renueva constantemente, que se adapta a los tiempos y que siempre mira hacia adelante, incluso cuando eso implica tomar decisiones impopulares. Si finalmente la operación se concreta, el equipo seguirá compitiendo, como siempre lo ha hecho. Nuevas figuras asumirán responsabilidades, otros futbolistas darán un paso al frente y el proyecto continuará su curso. El escudo seguirá brillando por encima de cualquier individualidad, porque esa es la esencia del Real Madrid. Así ha sido siempre. Así seguirá siendo. Porque el Real Madrid no se aferra al pasado. El Real Madrid avanza.